Ratas en las paredes. Escrito por Nora Guevara. Hace unos días me avisaron que mis padres fallecieron en un accidente de tránsito mientras viajaban desde Temuco a Santiago, acudiendo a un llamado urgente que les hizo la tía con la que vivo, que les informó de unos intensos estados febriles que la hicieron temer por mi vida. Dicen que debido a la velocidad y la lluvia perdieron el control del auto y se desbarrancaron, y por esta razón, habiendo superado con la venia de Dios la terrible enfermedad, tuve que viajar a reconocer sus cuerpos y a hacer los arreglos funerarios a la comuna de Padre Las Casas, un pueblo rural ubicado en la 9ª región de Chile. El viaje fue agotador porque en el camino mi auto sufrió un reventón de neumático y bajo la lluvia que arreciaba tuve que hacer el cambio, lo que me provocó un resfriado con fiebre y una grave infección al oído medio. Llegué a casa de mis padres a eso de la medianoche, luego de hacer los trámites y hablar con un abogado de la zona. Y cuando por fin me acosté, no pude conciliar el sueño, debido al intenso dolor de oídos y a un extraño y persistente ruido, que finalmente pude identificar como el ruido de ratas rascando las paredes de la casa. Asqueada y con un fuerte dolor de cabeza, busqué huellas de su presencia para eliminarlas. Moví muebles, cajas, jaulas, trampas, pero no se veía nada a simple vista, por lo que a eso de las 6 de la mañana busqué un martillo y un combo para romper la pared del recibidor, una de las más delgadas, y al primer intento, de entre las capas de esponja aislante, cayeron desparramadas como un río decenas de ratas de todos tamaños. Desesperada, corrí a la cocina, tomé una escoba vieja y comencé a aplastarlas, mientras corrían entre mis piernas y subían por las paredes o se escondían en los muebles. Yo gritaba mientras iba apaleando y sus cuerpos quedaban desparramados unos sobre otros con las tripas colgando y la sangre corriendo por todas partes. Vomité y me sentí mareada. Superada ante la situación y sin poderme controlar, abrí la puerta y salí corriendo a la calle. Y detrás de mí salieron como almas que lleva el diablo decenas de ratas. Algunos vecinos que se asomaron a ver qué pasaba, cuando vieron el tropel de ratas corriendo enloquecidas, cerraron puertas y ventanas para que no se les colaran. Y no faltó el buen vecino que llamó a la fuerza pública, que cuando se hizo presente me pasó un parte por desórdenes en la vía pública. No me atreví a volver a la casa esa noche. Dejé las puertas abiertas para que salieran todos los bichos que pudieran quedar. Y a eso de las 9 de la mañana fui a la ferretería a comprar un aparato de ultrasonido para espantar a esos bichos. ¿Por qué no llamé a un exterminador de plagas?, se preguntarán. Y está claro, no tengo dinero. De mis padres solo recibí esta casa y una pila de deudas por pagar, entre ellas las cuentas originadas por su hospitalización debido al accidente que sufrieron. Debo decirles, cuento aparte, que prácticamente no conozco a mis padres. Perdí contacto con ellos alrededor de los 5 años, edad en que me dejaron bajo la tutela de una tía soltera que vivía en Santiago
y con la cual tenían muy poco contacto. Mi tía me contó una vez que la gente decía que eran un par de viejos ermitaños de los que nada sabían, que rara vez se les veía caminar por las calles y jamás nunca en la iglesia. Por esto mismo me pareció extraño cuando supe que sufrieron un accidente en auto cuando venían rumbo a Santiago a saber de mí. Tía Graciela me dijo alguna vez que cuando me entregaron para que ella me criara se refirieron a mí como el accidente, dejando claro que fui una hija no deseada. Y ahora se me viene esto, debo hacerme cargo de los restos de quienes me desecharon. La vida es cruel en sus jugadas, no me cabe duda. 2 días más tarde, traté de limpiar la casa nuevamente, ya que todavía se escuchaba el sonido de ratas rascando las paredes. Era como si estuvieran allí atrapadas y no pudieran salir. Y cuando por fin logré remover las tablas de otra pared, me encontré con otra avalancha de ratas que corrieron directo a la calle. Mientras esto pasaba, algunos vecinos espantados con la escena llamaron a la policía. Otros comenzaron a grabar videos muertos de la risa. No faltaron las ancianas que se desmayaron conmovidas por el espanto y los viejos que me gritaban groserías mientras daban bastonazos a los bichos que se les subían por los pantalones. Para los niños fue un espectáculo aparte. Unos corrían llorando hacia sus padres y otros las perseguían con palos y escobas mientras sus madres corrían a tomarlos en brazos, llenos de pánico. Los vehículos que iban pasando por el lugar se detenían ante el desorden y los conductores se bajaban a mirar sorprendidos, mientras algunas ratas se les colaban en los autos. Cuando la policía llegó por fin, me pasó otro parte y llamaron al departamento de higiene municipal, que llegó con el escuadrón antiplagas a hacer una limpieza profunda. Finalmente iba a tener que pagar por este trabajo. Recién 3 días más tarde pude volver a ingresar a la dichosa casa de mis padres. Y pensando en que ya no sería posible venderla porque los empleados municipales habían destrozado por completo las paredes, decidí habilitarla para vivir en ella. Al menos ya no hay ratas, me dije, y en el peor de los casos, algún valor debe tener el terreno. Cuando me hube instalado, sentí un olor muy desagradable e indefinido que achaqué a los fungicidas que echaron los trabajadores y la podredumbre de la casa. Todo estaba consumido por las termitas, pero era algo más, lo presentí. Decidí sacar las tablas del piso con una picota y un chuzo. Una vez que logré partir las tablas y las saqué, descubrí la terrible fuente de los extraños olores. Allí estaba el esqueleto de un pequeño niño. Se me doblaron las piernas de la impresión. No puede ser, pensé, ¿de dónde salió este cuerpecito? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Y sospechando que los culpables eran mis difuntos y desconocidos padres, decidí llamar a la policía, ahora para denunciar un delito. Todo me daba vueltas mientras esperaba la llegada de carabineros. Insisto en que nunca conocí a mis padres, ni a mis abuelos, solo esa tía lejana que jamás hablaba de ellos. Una tía tan apática como extraña,
pero que me crió sin que nada me faltara. Una tía que siempre me miró de forma extraña. A veces le causaba miedo, sobre todo cuando dibujaba o escribía mis conocidos cuentos de terror. Desde muy pequeña me encantaron las historias de terror. E hice cuentos y después cómics que repartía entre mis compañeras y compañeros de clase. Pero muchos padres comenzaron a reclamar y me lo prohibieron. Es más, a muchos les prohibieron juntarse conmigo, con lo que me volví una chica solitaria y rechazada, lo que me llevó a una profunda depresión. Comencé a vestir de negro, a esconderme tras mi largo cabello, pero seguí escribiendo y dibujando. Hice un mercado negro del terror, el que era consumido por avidez por las rechazadas y rechazados del sistema como yo. Incluso sacaba fotos a mis dibujos y subía las imágenes a grupos de historia de terror para los que escribía. Pero nada de esto me preparó para lo que acababa de encontrarme bajo el piso de la casa. Luego de 2 horas se escucharon las sirenas de carabineros, ambulancias y bomberos. Nuevamente los vecinos salieron a la calle a observar qué ocurría. Nadie se explicaba tanto movimiento hasta que comenzaron a sacar los pequeños cuerpos de entre las tablas del piso de la casa. Era todo un espectáculo al que se agregó la prensa. Decenas de cámaras y periodistas reporteando, interrogando a la gente que se agolpaba a relatar acerca de la avalancha de ratas, la rara muchacha que llegó a vivir el lugar y los cadáveres de niños encontrados. En total, sacaron 25 pequeños cuerpos. No podía creerlo. Los periodistas sin empacho me sacaban fotos y yo repetía: mis padres eran unos psicópatas, yo no tenía idea de esto. Con las horas, a la muchedumbre se le agregaron los padres de las niñas y niños perdidos en la zona, quienes me amenazaban con gritos y gestos como si yo los hubiera asesinado. Yo, que ni siquiera conocía a mis padres. Finalmente, la casa fue sellada y me enviaron a un hostal con una orden de no alejarme. Era terrible salir del cuarto porque mi cara y la cara de los niños desaparecidos comenzaron a salir en la televisión y cualquier persona que me veía podía reconocerme y se alejaban o me echaban del lugar. Desesperada traté de contactar a mi tía, pero nunca contestó a mis llamadas, por lo que decidí pedir ayuda a la policía, ya que podría haber sido atacada por los parientes de alguno de los niños asesinados. Entre mis primeras conjeturas encontré la explicación de por qué mis padres me enviaron lejos. A pesar de que eran unos asesinos, probablemente no querían hacerme daño. Al menos me quisieron, pensé, con un dejo de vergüenza y algo de tranquilidad. Mientras pensaba en esto, la policía me avisó que encontraron muerta a mi tía. Los datos fueron agregados a la carpeta investigativa y cerraron el caso. Después de levantar las huellas y las pruebas de lo que había ocurrido, la policía abandonó el lugar y me pude instalar a vivir nuevamente. Comencé una vez más a limpiar lo que quedaba del piso, a sacar los restos de tablas y escombros, el material aislante, y luego eliminar todo lo que me parecía inservible, hasta que llegué a una de las habitaciones que estaba al fondo del pasillo. Un cuarto que era un cúmulo de basura, en donde encontré cajas, bolsas, canastos, ropa usada, material de construcción, diarios llenos de hongos y toda clase de mugre maloliente.
La policía evidentemente no revisó este cuarto, seguro que por asco y temor a las infecciones. Pero yo tuve que entrar y fue en ese momento que pude darme cuenta que como en las mejores series policiales las investigaciones no siempre son tan acuciosas como una desearía, ya que a medida que sacaba la basura encontré ropa de niñas y niños, horrendas fotografías del maltrato y muerte y un registro con día, mes, año y una descripción de los pequeños cautivos. Todo el proceso que llevó a su muerte. Era un diario macabro, escrito por el puño y letra de uno de mis padres, supongo, ya que nunca les conocí la letra. Todo estaba escrito, planificado, ilustrado y fotografiado en el horrendo libro, en que cada caso estaba catalogado como un sacrificio. 25 niños sacrificados, uno por cada año. 25 años matando niñas y niños sin que nadie lo sospechara. Y yo, solo 25 años más tarde, me entero de todo y de la peor forma. Ante la gravedad de mis hallazgos, decidí una vez más acudir a la bendita policía que recibió mis pruebas de mala gana, como un estorbo, ya que era un caso resuelto, y lo que yo entregué solo implicaría más burocracia y trámites, y ante la reacción de los uniformados, entregué la ropa y las fotos de los niños, mas no el diario. Algo me decía que debía releerlo para dar cuenta por mí misma a sus acongojadas familias de la muerte de sus pequeñas y pequeños. Esto pensaba hacer hasta que me di cuenta de algo que cambió todo radicalmente. Como ya les había comentado, mis padres me enviaron a vivir con mi tía cuando era muy pequeña. No guardo recuerdo de esas fechas porque estuve muy enferma. No recuerdo la causa de la enfermedad que me aquejaba, pero sí que ardía en fiebre y que me perdía en el tiempo y en el espacio durante esos episodios febriles, es decir, tenía lagunas mentales respecto a partes de mi vida por las fiebres que eran recurrentes, como en esos casos que se describen en la medicina, casos de personas cuyos sistemas autoinmunes se atacan a sí mismos. Cuando me venían las fiebres tomaba toneladas de pastillas. Esto duró como hasta los 32 años de edad, en que logré recuperarme y comenzar a vivir. Mi pobre tía, Dios la tenga en su santo seno, debió sufrir mucho por mi causa, y quizá por lo mismo era tan apática. No es fácil criar sola a una niña ajena y con tantas enfermedades. La cosa es que durante mis periodos febriles comencé a llevar un diario. Lo había olvidado completamente, pero lo acabo de recordar. Un diario en el que hacía dibujos y pegaba fotos. Un diario como el que ahora tengo en mis manos y que se asemeja a mis cuentos y cómics de la juventud. Un diario que mis padres escondían celosamente en lo más profundo de ese cuarto repleto de basura, chatarra y horrores. Ese cuarto que ahora recuerdo es mi antiguo cuarto. Un lugar que mis padres sellaron hace exactamente 25 años. Luego que los tratamientos para controlar mis ataques psicóticos funcionaran y luego que yo dejara de llegar periódicamente a su casa con pequeñas víctimas asesinadas en mis brazos.
Si te ha gustado este relato, dame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal.